Para nosotros es una alegría que visiten el parque, realmente era algo que teníamos pendiente y los tiempos un poco políticos hoy hacen posible este encuentro. A Marcos le comentaba anteriormente que para nosotros, los humanistas, claramente hoy está definida la situación en dos campos. En el campo, hoy gobierna este país y empieza a fortalecerse en la región el campo del alto humanismo, claramente, que tiene que ver con las corporaciones económicas, mediáticas, financieras, el complejo militar industrial, el Departamento de Estado. Y claramente hay otro campo, que es el campo del humanismo, un campo muy amplio, muy diverso, donde en ese campo están todos aquellos que hemos formado parte de algún modo u otro de los gobiernos mencionados populistas de Latinoamérica, como los gobiernos de Evo, de Chávez, de Correa, de Lula, de Néstor y Cristina después. Duele. Entonces este encuentro es para ir construyendo mayorías en ese campo tan amplio y diverso como es el campo del humanismo. Para eso invitamos a al principal referente y gran conductor de la campo de la provincia de Santa Fe, el diputado nacional Marcos Lely, para que un poco nos comente su visión política, cómo están viendo lo que está pasando hoy en el país y que podamos intercambiar amablemente entre amigos. Quiero agradecer la presencia también de la compañera concejal de la campo, la Marina. Una alegría que nos visites. Todavía me resulta raro, a vos te pasa lo mismo. Sí. El título, viste, como que con tu nombre va como... Claro. Cuesta, no es fácil. Y también la visita de Pablo, el presidente municipal de Lucio, un amigo que siempre estamos construyendo lo mejor para el pueblo juntos, Karina también de la comuna de Lucio. Bueno, así que Marco, cuando quieras, arrancamos. Bueno, muchísimas gracias por recibirnos, por hacernos sentir como que estamos en casa, porque estamos en casa, y después seguramente vamos a compartir una experiencia en la sala, que ya fue impactante cuando entré y seguramente va a ser muy grata, muy buena y nos va a dejar una enseñanza a nosotros que por primera vez estamos participando junto con ustedes en una actividad y un encuentro. Les quiero presentar quienes me acompañan. El compañero Moisés, compañero que conocí cuando empecé a militar en la universidad y quería que esté hoy aquí presente porque es una guía también y me va llevando su experiencia y sobre todo su visión en su momento y su entrega ha hecho que muchos compañeros y compañeras que hoy somos de la cámpora podamos tener responsabilidades institucionales, pero que no perdamos el registro de que siempre hay que volver a las bases. Marina, que es concejal de la ciudad de Rosario, para que tengamos un contacto, fluidez y también sobre todo empecemos a intercambiar experiencias institucionales y de visión de ciudad y de región. Y por supuesto la nueva responsable provincial de la organización, que es Carolina, Gracias, Caro, que está asumiendo su responsabilidad y nosotros también estamos en la etapa de trasvasamiento, porque anteriormente yo fui responsable provincial, después otro compañero que fue responsable provincial, que es Germán Bacarella, que es diputado provincial, y Carolina ahora es responsable provincial no solo porque su esfuerzo, su militancia, sino también en una etapa en donde todo aquel que fue responsable no significa que tenía que tener alguna, después ser diputado, concejal, intendente. Nosotros, si bien hubo esa coyuntura, en esta nueva etapa, la organización y sobre todo la construcción del Frente Ciudadano es la tarea que tenemos que tener todos y aquellos que tenemos responsabilidades institucionales, sin el título, ser primeros militantes, y desde ahí es cómo lo estamos llevando. Muchísimas gracias, presidente de Comuna, por estar acá. No, veo que su gestión, por lo poco que me comentó, está mucho mejor que otro presidente de Comuna o intendente de la zona, que demuestra su apego a la buena administración y da respuestas concretas. Por suerte sí, igual siempre lo que yo digo y rescato del buen grupo que podemos armar acá en el pueblo y eso es una gran ayuda, ¿no? Y se nota que si hay alguna necesidad hay un derecho y se responde. Tal cual. Y bueno, qué visión, ¿no? Pensar y empezando como ustedes lo interpretan, humanismo y antihumanismo. Eso es una realidad. Es una realidad, no son humanos los que están gobernando porque no tienen en cuenta a los seres humanos. No tienen sensibilidad, están completamente hambrientos y son voraces y salvajes.
estuvieron mucho tiempo fuera de la posibilidad de ser elegidos para alguna responsabilidad institucional. Se los veía ya desde la Cámara de Diputados que podían llegar a hacer esto por sus acciones, pero cuando llegaron al gobierno creo que era generalizado por fuera de lo que tenemos algún tipo de formación política, los veíamos caminar, que iba a ser violento lo que iban a hacer. Nos dijeron en su momento que fue campaña del miedo, y fue campaña de concientización, y que no llegamos. Y también habíamos cometido errores, hay que admitirlo, porque si no se hubiesen cometido errores tendríamos que haber llegado con muchísima más consenso social a una elección en donde la cantidad de derechos que se habían llevado a cabo materializados en la sociedad y en la comunidad tenían que haber sido defendidos. También la ciudadanía fue engañada porque pensó que no iban a retroceder y hoy están viendo cómo ya brutalmente desde el primer momento se retrocedió. Y acá quiero que pensemos juntos, reflexionemos algunas cuestiones. Yo, si bien le comentaba a alguno la posibilidad de graficar como en un dique que lleva mucho tiempo construir los derechos del pueblo argentino, y ese último dique era Cristina. Y ese último dique era Cristina y la ponían siempre en ese lugar porque era la que defendía los derechos de todos los otros que no son los que representan ese antihumanismo, principalmente los trabajadores. Y cuando se llevaron puesto al gobierno y presionaron a Cristina, que tal es así que no dejaron que termine el 10 de diciembre, sino el 9 de diciembre, un día antes, no podían esperar al 10, tenía que ser el 9, empezaron a trabajar para que los trabajadores pierdan sus derechos. Y el concepto de trabajador es lo que representamos todos, porque está el trabajador ocupado y el trabajador que no tiene una ocupación. Pero saber que somos trabajadores y que somos seres humanos es la base principal para poder saber a quién representamos y hacia dónde vamos. Y también eso que representamos es lo que hoy está siendo atacado en la historia argentina, así fue. Fue atacado después de que fue derrocado Irigoyen, que fue el hombre, el presidente, que peleó por las 8 horas de trabajo. Fue atacado después de la Revolución Fusiladora, en el 55, que fue el gobierno que organizó los sindicatos, que le dio los derechos a los trabajadores, que llevó adelante la mayor cantidad de conquistas, pero a partir del 55 hasta el 2003, fuimos viendo que en distintas épocas, institucionales y no institucionales en Argentina, los derechos de los trabajadores estaban retrocediendo. Y vimos cómo del 2003 hasta el 2015, no solo los 6 millones de puestos de trabajo, sino las conquistas sociales y la posibilidad de volver a transformar una comunidad que buscaba una organización y esperanza, hoy están siendo perdidos esos derechos, tratando de estigmatizar lo que fue una conquista que el pueblo argentino la hizo junto con Néstor y Cristina, pero fue con el pueblo movilizado, porque esas plazas, esas fiestas populares, era el pueblo movilizado, no eran un presidente y una presidenta que tomaban la decisión, era el pueblo organizado, movilizado. Y ahora está el desafío, no siendo gobierno, cómo le ponemos un límite a esa pérdida de derechos y volvemos a construir una alternativa de mayoría. Y esa alternativa de mayoría nos tiene que encontrar a todos unidos, pero unidos en conceptos, porque no es la unidad por la unidad. No es la unidad por amontonar, sino es la unidad para saber hacia dónde vamos. Y esa es la tarea que tenemos todos los militantes políticos y sobre todo los ciudadanos para poder encararlos. Comprendiendo principalmente que siempre las luchas, las conquistas y la defensa de los derechos de los trabajadores en estos momentos que el sistema, la clase dominante presiona, es con los trabajadores. Y si vamos a las experiencias históricas, desde el 55 hasta el regreso de Perón, quienes fueron los que llevaron adelante la defensa fueron los gremios. Cuando los gremios hubo algunos que trataron de hacer sin el líder la respuesta por el cambio de las obras sociales, como fue Bandor, quienes tomaron el complemento de la respuesta fueron las juventudes. Fueron los trabajadores junto con los jóvenes los que permitieron ese regreso. Y por eso los que son atacados en el sistema hoy son no solo los trabajadores, generando mayor desocupación y pérdida de los que están ocupados de derechos, sino también la estigmatización a los jóvenes, hombres y mujeres. Y a la par de esto, más estigmatización hacia las mujeres. Porque las mujeres en momentos difíciles, junto con los jóvenes, hombres y mujeres, son los que de manera intransigente van construyendo la resistencia a este avance constante y permanente. Y pensemos que las mujeres son la mayor cantidad de desocupadas en Argentina.
No solo los jóvenes, hombres y mujeres, sino también las mujeres, que no consiguen un empleo formal. ¿Y hacia dónde vamos? ¿No? Empecemos por la economía. Ya hablamos algo de política y ahora algo de economía. ¿Cuál es la ruta y la agenda que tienen las corporaciones? Es la del saqueo del país. Y voy a poner un ejemplo ya que hay un compañero portuario. Las exportadoras, antes nosotros les decíamos que cuando exportaban ingresan a los 30 días los dólares. ¿Que ingresaban a dónde? Al Banco Central. ¿Y el Banco Central qué hacía? Administraba lo que fue llamado cepo, o con las de JAI, el comercio exterior. Para que el mercado interno, la industria, el trabajador argentino tenga una protección del Estado y tenga un valor agregado aquí, que genere mayor consumo interno, mayor valor agregado y mejor salario. Esa exportadora hoy, los dólares tienen hasta 5 años para traerlo. O sea, la riqueza de esta zona se exporta en los puertos de Puerto San Martín y San Lorenzo, el 80%, sale al exterior y no vuelve a la Argentina. No tiene la obligación de volver a los 30 días. Tienen 5 años para traerlo. En el medio, ¿qué hacen? ¿Dónde van a ir esos dólares? A los bancos europeos o estadounidenses. ¿Y qué van a hacer con esos dólares? Si a nosotros nos faltan. Nos prestan con interés. Nos lo van a prestar con interés. Y ahí está Nuestra propia plata. nuestra propia plata, que era gratis sin tasa de interés. Hoy nos la van a prestar una tasa de interés. ¿Qué van a decir? Que gracias al acuerdo con los fondos buitre nos vamos a endeudar a un 6%. Pero es caro, porque si era cero. Si era 0, ahora nos endeudamos a 6. ¿Seguimos hasta ahí? Sí, perfecto. Eso es lo que van a hacer y el año que viene ya en el presupuesto que han presentado ya han puesto metas. Son metas de devaluación, son metas de inflación y metas de endeudamiento. En ningún momento hablan de generación de empleo, de industria, de comercio, de consumo. No hablan de seres humanos. Hablan simplemente de ganancia y avaricia. Y eso es lo que están proyectando. Ya están proyectando devaluación, están proyectando endeudamiento con la plata nuestra, porque van a ser esos dólares los que nos vamos a endeudar, porque el resto de los dólares del mundo se están yendo a Estados Unidos, porque aumentó la tasa de interés, con lo cual van a un lugar seguro, no vienen a especular. Especulen con la de ustedes, con la misma nuestra. ¿Sí? Y por supuesto que esos dólares se van a usar para generar mayor importación. Que esa importación es la esperanza del buen vivir. Es el puerta a puerta de la esperanza del buen vivir. Ese bien importado es la esperanza de decir algún día lo voy a poder tener. Y esa es la zanahoria constante y permanente que a través de los medios de comunicación nos van a poner a todos los trabajadores argentinos como posibilidad de conseguir. Y acá hagamos un paréntesis. Hoy, si se devaluó el salario en un 45% y un trabajador, el consumo en bienes, bebidas y en alimentos aumentó un 55%. Un trabajador que cubría el 30%, los 30 días, un trabajador que cubría los 30 días con su salario. Si esto aumentó un 55%, ¿cuánto le alcanza? Está llegando al 15 del mes. Está llegando al 15 del mes y eso es lo que está pasando en las ciudades urbanas, que eran las ciudades que tenían el empleo vinculado con ¿qué? Con el comercio, que es el consumo interno, y con la industria, que era la que se defendía cuando defendías tu mercado interno. Y eso es lo que está sucediendo y es lo que utilizan ¿para qué? Para disciplinar al que no tiene trabajo y que acepte flexibilizaciones laborales. Y ahora con respecto al trabajo, ¿qué es lo que viene? ¿Y a qué gremio van a atacar? Principalmente a los trabajadores docentes, a los trabajadores bancarios, que son de servicio, y también a los comerciantes. Y el modelo que quieren utilizar es el modelo chileno. ¿Cuál es el modelo chileno? Como hay desocupación, generan empresas de recursos humanos. Esas empresas de recursos humanos, ¿qué hacen? Tienen una lista de trabajadores temporarios. Si vos haces un paro, que lo tiene que llamar a la central gremial, ¿qué van a hacer? Autorizan al empresario a tomar un trabajador temporario. Con lo cual, ¿qué hacen? Disuaden que vos hagas paro. Pero si no, si vos haces paro, pagan un trabajador temporario mucho más barato y que empieza a pelear ¿con quién? El ocupado con el desocupado. Eso en Chile viene en la época de Pinochet. Están intentando imponerlo y esperemos ponerle un límite del Congreso Nacional.
Pero esa es la última medida que tienen para destruir las organizaciones sindicales, destruir las organizaciones de base y hacernos pelear entre nosotros. Esto es la economía, esto es una cuestión de trabajo, pero también es la cuestión cultural. Ellos han acrecentado la grieta. Porque grieta, si hay humanismo y antihumanismo, siempre hay. Si hay trabajadores y hay explotadores, siempre está. Pero el problema es quién gobierna. Si el que gobierna genera que esta división haya una unión para poder potenciar una comunidad, lo hace logrando unidad sabiendo que hay estas diferencias. ¿Unidad en qué cosa? En la economía, unidad en la cultura. Cuando esta grieta, el que gobierna, es el que no representa los intereses de la mayoría, sino de una minoría, ¿qué acrecenta? Diferencia la cuestión económica, se agranda la grieta, y también la cuestión cultural. Y lo que empezamos a ver es el pueblo con la ñata contra el vidrio, viendo como unos pocos se comen una gran fiesta y un gran festín, y asimismo la cultura del rubio, la meritocracia, de la posibilidad de desarrollarse, y que el resto son todos unos vagos. Es la familia bien imponiendo sus culturas para con el resto de los argentinos diciendo que son todos unos vagos. Y son esa familia bien que se levantan a las 11 de la mañana y le dicen a la trabajadora de casa particular, que ellos dicen doméstica, porque piensan que no son seres humanos, son animales, que la tienen que domesticar, porque no tiene sus conceptos, sus valores y su educación. ¿Y mi desayuno dónde está? Vagos de mierda. Y se levantó a las 11 de la mañana, no trabajó nunca, no se esforzó nunca. Eso hoy no gobierna en Argentina. ¿Votan las domésticas? Eso no gobierna hoy en la Argentina, y esa es la brecha cultural y la grieta cultural que van a insistir para desarrollar. Y a la par de esto, en política institucional, lo que tratan es que se parezca del Estado. Están tratando de borrar el Estado en todas sus expresiones. Porque ellos siguen empezando de manera conceptual que si el Estado no está, las fuerzas productivas se pueden liberar. Pero no solo la fuerza productiva, sino también la fuerza de hacer justicia por mano propia. Porque si el Estado no está, es el sálvese quien pueda. Y si hay uno que se puede salvar y otro que no se puede salvar, ¿quién se va a salvar? El que tiene más fuerza. Y el que tiene menos fuerza, ¿qué hace? Siempre pierde. Y por eso ellos quieren borrar definitivamente el Estado, y en todos sus conceptos utilizan esto. No solo en la economía, sino también en la justicia, y por supuesto con la responsabilidad de resolver los problemas de la gente. Porque si ellos dicen que uno se tiene que hacer justicia por mano propia, demuestra la inoperancia y la incapacidad de llevar adelante una política en donde se pueda resolver este problema. Y como no se quieren hacer cargo de la inclusión social, de volver a resolver los problemas sociales y de proyectar una Argentina en paz y en armonía, ellos mismos son los que generan el caldo de cultivo de violencia. ¿Y para qué quieren esa violencia? Simplemente para tener un Estado que reprima. Y ahí termina cerrando el sistema de ellos, que es la vieja generación de los 80. En la generación de los 80, donde tenía un Estado que se expandía territorialmente para el beneficio de unos terratenientes, culturalmente en la década de la educación pública de Sarmiento para las familias bien, y educar a todos los demás con la familia bien, y simplemente el Estado del que se encargaba de reprimir cuando alguno pensaba distinto. Por eso Bullrich, el ministro de Educación, ¿qué dice? Esto es una... En el Chole Chole, en Río Negro, es la segunda campaña del desierto. Culturalmente te están dando un mensaje, y lo hacen con toda la impunidad, porque ellos saben que tienen terreno para poder hacerlo. Desde el gobierno forman valores que desde los medios de comunicación siguen fomentando y tratan de que la educación tome ese camino. Y decimos, bueno, ¿y nosotros qué hacemos? Porque si no, en la hoja de ruta, que traté de ser sintético, de la alianza estratégica que tienen ellos con los bancos, con la sociedad rural y con los pequeños grupos de exportadores que no son los pequeños productores. Porque pequeño productor es el de cerdo, pequeño productor es el de aceituna, pequeño productor es el que estaba regalando la manzana, que con nosotros la venía llevando ahí. Y le dijeron que la solución era la devaluación. ¿Y qué pasó? Tan peor. Todo es tan peor. Los mismos, y la gente del campo también está peor. Por supuesto. Y hay un pequeño veranito en un solo sector. Como hay que construir mayoría y sabemos que hay una realidad, nosotros también somos conscientes de que
los seres humanos tenemos una acción en la organización para poder revertir esa realidad. Y ahí está nuestra tarea. Cristina lo describe como Frente Ciudadano, se puede describir como construir una nueva mayoría, se puede comprender en base a lo que pasó en Bolivia, lo que pasó en Venezuela, lo que nos pasó a nosotros, con distintas realidades, pero comprendiendo que al generar mayores cantidades de derechos y no lograr llegar a todos lados de construir una comunidad, el individualismo y el egoísmo individual hace que florezcan estas diferencias y piense uno que se puede fugar de su lugar de origen hacia otro lugar. La cuestión aspiracional, que la fomentan los medios de comunicación. Vos individualmente te podés salvar, pero colectivamente no funcionamos. Y hasta te lo llevan al deporte. Individualmente somos unos fenómenos, pero colectivamente somos muy malos. Y te ponen el ejemplo del fútbol. Pero cuando pasa algo con el vóley que no va bien, cuando pasa algo con el básquet que no va bien, no. ¿Y quiénes son los deportistas? Siempre hay un individuo, no hay un equipo. Siempre hay un individuo y no hay un equipo. Ahora está jugando la Copa Davis. ¿Quién es el héroe? Uno solo. ¿Y el otro tenista que jugó? El Diego Fela. ¿Y el técnico quién es? No lo saben. ¿Y quién va a ganar? Del Potro. Y llevado al fútbol es Messi. Si ganamos gracias a Messi, si perdemos... Y es la grieta cultural. Y es la grieta cultural, y es la grieta cultural. ¿Y qué hacemos nosotros? El uno. Es uno solo el que gana. El crack, el meritocracia, digamos. El Potro no ganó medalla de plata y lo trajeron como el gran héroe, y los que ganaron la medalla de oro no sabemos quién es. ¿Pero por qué? Porque en un deporte amateur, Pareto, que no comulga con la ideología de estos muchachos, es una deportista amateur que su esfuerzo individual traía aparejado un esfuerzo de otros. ¿Con quién se abrazó eso? No solo con su familia, que la acompañó en todo el esfuerzo, sino también con su entrenador. Y viene de tiempo, pero es una deportista amateur, no vende publicidad. No es Nike, no es Adidas. Y ahora van a usar Entonces, Marco, ¿cómo construimos nueva mayoría? Ahí vamos. Vamos. Y esta es la tarea que nos tiene que encontrar a todos, acompañando la demanda principalmente. No siendo vanguardia, sino acompañando el reclamo. Acompañando es estar al lado y atrás, no adelante. Y por eso Cristina, cuando dice yo soy militante, no conductora, no es que deja de conducir, es que como conductora nos está diciendo a todos un nuevo baño de humildad. Y estar en cada uno de los lugares construyendo mayoría, acompañando la demanda social, porque está muy difícil. No quiero más candidatos, soy yo y Cristina Conducción. No quiero mucho que de Jarabe de Pico digan tal cosa, pero Cristina Conducción. Sino, a mí me gusta que diga Cristina Militante acompañando la demanda. Tomen mi ejemplo. Y ella también construye una nueva mayoría, buscando la humildad de toda la militancia, sabiendo que hay que construir futuro. ¿Y dónde construyó futuro y cómo nos lo demostró? ¿Dónde apareció Cristina por primera vez? Estudiantes secundarios. Con estudiantes secundarios. ¿Y qué dijo de esos estudiantes secundarios? Con jóvenes. Con jóvenes. ¿Qué les dijo? ¿Por qué estaba ahí? Porque era un ejemplo de organización. Que sin cuestiones individuales supieron organizarse, armando un frente grande, y arrancaron un derecho. Era el medio boleto. Lo arrancaron en Provincia de Buenos Aires, que estaba la ley, pero Vidal no lo firmaba. Y se organizaron todos los centros de estudiantes, y no hubo una cara visible, sino hubo una reivindicación y un derecho que se conquistó. Y si dice, si ustedes se pusieron de acuerdo para pensar en el bien común, ¿cómo puede ser que otros más grandes, que tienen experiencia, que son diputados, senadores, intendentes y demás, siempre estén pensando en ello y no en el bienestar del pueblo? ¿Cómo se construye mayoría? Representando la demanda, acompañando la demanda y no queriendo protagonizarla. Muchas veces dicen, ¿quién acumula políticamente acá? No, el pueblo. ¿No se acuerdan? ¿Cuántas veces le dicen, ¿quién acumula? ¿Quién está en la foto final? El pueblo. La reivindicación es lo que se recupera. Y en segundo lugar, no solo con la humildad y la reivindicación, sino también escuchando a todos los actores sociales, que muchas veces lo hacíamos de manera sectorizada. Lo que nos une es la reivindicación, lo que nos une es la organización y por supuesto la búsqueda del bien común. Conversemos, busquémosle la vuelta, traté de ser sintético, es un ida y vuelta, hay muchísimas maneras o cuestiones para ver, son mayoría, objetivos comunes y con organización
ponga las condiciones y que simplemente los que tenemos lugares institucionales somos responsables de esa construcción y no somos los elegidos para poder seguir avanzando y que podemos estar hoy y no estar en el día de mañana, es el mensaje que hay que llevar a todos y cada uno de los compañeros. Porque si llega uno de los nuestros, es mejor que si llega uno del sistema. Si tuviera un presidente o una presidenta de los trabajadores, es un mensaje que se le da para con el sistema. Si los empresarios te ponen al presidente, si los ricos te ponen al presidente, ¿para quién va a gobernar? Y para ir cerrando, Cristina estuvo en un acto en el Monumental, con Moyano y Néstor Vigo. Y Moyano dijo, ojalá tengamos alguna vez un presidente de los trabajadores. Cerró ese acto Cristina. ¿Cómo empezó? Hugo, te quiero corregir. Los trabajadores ya tienen la presidenta de los trabajadores. Soy abogada, soy trabajadora y hace 4 años que estoy gobernando. Muchísimas gracias. Vamos a hacerte. Me parece interesante, ya que estás en la Cámara de Diputados, si nos puedes comentar un poco en qué consta la reforma política que quiere hacer el macrismo. Me parece que es importante que tengamos claro el tema de esa reforma. No, mientras comemos. No está avanzando la reforma. Hoy la reforma electoral más que política. Sí. Es una reforma electoral que quiere cambiar el sistema de votación, boleta sábana, por voto electrónico. Parece como se hizo en la Ciudad de Buenos Aires y como se hace en algunas partes del país. Nosotros lo que le planteamos que para nosotros tenía que ser una verdadera reforma política. ¿Qué significa la reforma política? El financiamiento de los partidos políticos durante toda la vida de los partidos políticos y el financiamiento de las campañas. Y además de esto, la paridad 1 y 1. Que para nosotros, el Frente para la Victoria, ya estaba claro, porque en el momento de armar las listas, casi todas las listas a nivel nacional tenían el 50% de hombres y el 50% de mujeres. La última, la que yo fui primer diputado nacional, si ustedes ven toda la lista, hay 50% de hombres y mujeres sin necesidad de la ley. Pero estamos de acuerdo igual de la ley. Y eso es lo que también cuando hay organización y conciencia se va. Pero específicamente, ¿qué querían ellos? Que hoy están teniendo principalmente disputas adentro, no tienen el ok de los radicales. Era llevarnos a que los ricos, que son los que más tiempo están en la televisión o en los medios de comunicación, como lo vemos en Santa Fe, votes la cara. Y era votar por senador al que pone la carita más. Votar por diputado, votar por intendente, votar por gobernador, votar por presidente con el voto electrónico. Eso hoy tiene un límite, no está saliendo. No está avanzando por problemas políticos que están teniendo con el propio radicalismo. ¿Quiénes lo estaban acompañando a ellos? Lo estaba acompañando el bloque de Bocio. Bocio acompañaba eso. Bocio acompañaba eso y lo estaba acompañando Massa. Entonces, específicamente quienes estaban votando este sistema era Massa, Bocio y los del PRO dentro de Cambiemos, no los radicales. No los radicales. Por eso no puede salir todavía. Por eso todavía no consiguieron la mayoría. Y están en las negociaciones, en la aplicación, tratando de convencer a otros, diciendo, bueno, te incorporo el 50 y 50 de las mujeres, te meto lo de financiamiento de partido político, que es lo que pedimos nosotros, pero lo hacemos progresivo. ¿Cuándo quieren llevar adelante la reforma? La quieren hacer en las grandes ciudades. Ellos quieren que en las grandes ciudades se vote así, y en el conurbano y en el resto del país se vote con la boleta papel. Pero también eso les generó problemas en los senadores. Entonces está trabada. Yo todos los días trabajo para que esté más trabada y no salga, pero veremos cómo sigue. ¿Cómo procesa? Por ahora no avanza. Además de, bueno, que vos lo explicaste, que había un videito circulando, el riesgo enorme de fraude de la boleta. Se comenta que en la ciudad hubo 2 chicos presos en la ciudad de Buenos Aires que demostraron que el sistema era altamente vulnerable, que era donde se cargaba de manera directa el voto. Nosotros lo que proponíamos, como es en Francia, en Europa, pero en Europa no están los cuartos oscuros, está el cuarto oscuro, pero las boletas están todas en el medio de la sala. En el medio de la sala de la escuela, no del cuarto oscuro. O vas, agarrás una o varias, y después te vas adentro del cuarto oscuro y pones lo que querés. Nosotros decíamos que te den la puerta del kit democrático. Que estén todas las boletas como están ahora adentro todas. Que te den todas en la puerta, en un sobre, como quiera, entrar al cuarto oscuro
Elegí la que querés, te la llevás, la tirás en lo que querés. Me gustó el tema del kit democrático, está buenísimo. Lo el kit democrático. Porque ¿cuál es la argumentación de que querían imponer el voto electrónico? Que se robaban mucho las boletas. Es buenísima esa. Bueno, se la damos la puerta. Se la damos la puerta. Es una mezcla, también para presentar en Santa Fe, que deje de existir esta boleta fraccionada para volver a la boleta de papel. Del proyecto político y no del individuo. Exacto. Han privatizado la política y la elección. Y si ya la tenés que imprimir, ya el voto lo imprime y le mandan, todos los partidos políticos los mandan el sobre por el correo, que la estén adentro. Que todas estén afuera con el presidente de mesa y los fiscales. A vos te dan el kit, vos elegís y la tirás. Nunca más se pierde ninguna. No se pierde ninguna. Si la excusa era lo de la boleta, y garantiza que es el voto informado, porque todos tienen la boleta, la pudiste repartir antes o te la dieron ahí. Secreto, universal y obligatorio, que son los principios fundamentales que se pueden tener. Y si vamos a comer y seguimos charlando. No hay problema.